Buenos días, Cindy, Elizabeth, Carolina, Octavio, Melissa, Erika, Luisa, Juana, todos bienvenidos. Buenos días. Vamos a iniciar recordando un poco lo que vimos la clase del día de ayer y luego pasamos a la sesión de preguntas, si les parece bien. ¿Listo? Entonces, el día de ayer alcanzamos a hablar por acá. Déjenme ver. Alcanzamos a hablar, bueno, terminamos el tema de condicionales. Activemos la lupa. Vamos a ver. Bien, entonces les decía que el día de ayer terminamos de hablar del tema de operaciones. Recordemos que habíamos visto operaciones de comparación o relacionales, donde comparamos con mayor que, mayor igual, igual o diferente. Luego pasamos a las operaciones lógicas, vimos la operación lógica AND, la OR, la negación, la OR exclusiva, y luego hablamos de una operación que llamamos de pertenencia, donde se pregunta si algún elemento pertenece a otro elemento, es decir, a una variable, si algún carácter pertenece a una variable. Estos operadores de pertenencia también se aplican para las variables de tipo numéricas. Hoy yo creo que vamos a hablar de eso. También nos encontramos con la operación condicional, ¿no? Hablamos del condicional if y lo comparamos con el comportamiento de el si, la operación de si en Excel. Vimos que podíamos ponernos a jugar un poquito con las variables. Teníamos una variable que era la variable adivinar, el número que teníamos que adivinar, y teníamos la variable número que era un número digitado por el usuario. Luego nos poníamos a comparar el número que digitaba el usuario con la variable adivinar y le indicamos al usuario si tenía que colocar un valor mayor o un valor menor, si se había pasado en su número adivinar o le había colocado un número menor y le íbamos indicando, bájale el volumen, súbale el volumen, pero que si no se presentaba ninguna de estas dos opciones, ni que el número era porque iba a tener la tercera y última opción, que es que el número tenía que ser igual al número a adivinar. Y listo, dábamos por terminada nuestra instrucción if. Decíamos que esta manera de trabajar los if lo íbamos a llamar if anidado, ¿no? Es una de las maneras de trabajar el if. Sin embargo, también se puede presentar anidación de la siguiente manera. Supongamos que una de las respuestas sea verdadera. Hablando de este mismo ejemplo, supongamos que la pregunta ya no es si el número es mayor al número a adivinar o si el número es menor al número a adivinar. Supongamos que ahora la primera pregunta es si el número es igual al número que hay que adivinar. Y a partir de eso, empezar a profundizar en la pregunta. Podría incluso preguntar si el número tiene un intervalo aún más grande. ¿Qué tal si yo llego y le pregunto, oiga, ¿será que el número es mayor o igual al número a adivinar? Entonces aquí en esta pregunta o en esta condición estoy teniendo en cuenta dos situaciones, que el número sea mayor o que sea igual, ¿cierto? Si la respuesta es verdadera, entonces tendría nuevamente que preguntar cuál de las dos es la condición que se cumple, que es mayor o que es igual. Entonces nuevamente vuelvo a preguntar, venga, ¿y será que el número es mayor al número a adivinar? Tal vez puede llegar a parecer en algún momento redundante, pero si la respuesta, vemos aquí que si la respuesta es falsa, o sea, si es verdadera, bueno, ya sabemos que es mayor que, pero si es falsa, entonces ya tendríamos la segunda opción respondida, ya podríamos dar por hecho que si es mayor o igual, y luego preguntamos si es mayor y la respuesta es no, evidentemente lo único que nos queda es que la respuesta sea igual, ¿no? Que el número sea igual. Entonces aquí una manera de ver esa ejecución sería la siguiente, a ver, déjenme ver por acá, sería la siguiente, entonces podríamos imprimir algo así como el número es mayor al número a adivinar, podríamos decirle, coloque un número menor, ¿no? Coloque un número menor. Pero si no, para esta cosa, si no, para esta ocasión, el si no vendría acompañado de un else. Entonces, este else hace referencia a este if, al que está anidado dentro del if superior, dentro del if que está en la línea 11. Entonces, else de la línea 14 corresponde a if de la línea 12. En este caso estamos diciendo, si no, es porque el número que colocó el usuario es el mismo número a adivinar. Porque primero preguntamos si el número es mayor o igual. Y la respuesta es sí, es porque entramos a este margen de tabulado de esta respuesta afirmativa, de esta respuesta de sí. Entramos a ese margen de tabulado y en ese margen de tabulado hay otro if, otro sí, otra pregunta de sí. Si el número es mayor a adivinar, entonces le decimos, bueno, coloque un número menor, porque se pasó, se acaba de pasar, joven, coloque un número menor. Pero si no, pues le decimos, has acertado. Simplemente le decimos que ese es el número. La otra condición sería preguntar, bueno, ¿y qué pasa si este if, el mayor, el que está en una jerarquía mayor, tiene una respuesta negativa? ¿Sí? Si yo llego y pregunto, ¿será que el número es mayor o igual al número a adivinar? Y la respuesta es no. En esa ocasión,
colocamos nuevamente nuestro else. Colocamos nuestro else que va ahora al print para decirle al usuario coloque un número menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que si el número no es ni mayor ni igual, es porque el número es menor. Perdón, menor, aquí es mayor, ¿no? Mayor. Si el número no es ni mayor ni igual, es porque el número es menor. Y si el número es menor, pues el usuario necesita colocar un número mayor. ¿Listo? La idea es que esta pregunta se realice muchas veces, o bueno, un cierto número de veces, digamos que decimos, tiene 10 oportunidades para adivinar el número. Entonces, se debe realizar estas preguntas o este conjunto de instrucciones, se debe realizar 10 veces. 10 veces hasta que ya el usuario se le acaben las oportunidades y diga, bueno, perdió, no encontró el número a adivinar. ¿Vale? Esta es otra de las alternativas en las que se puede usar el if anidado. Vamos a ver, voy a colocarlo aquí como if anidado plus. Segunda parte, la venganza. Tenemos, y aquí ya terminó nuestro ciclo if. Colocarlo por acá. Fin del if. Ok. Y guardamos. Bien. Entonces, ahora quiero pasar a la sección de preguntas. Vamos a ver si hay preguntas. Mientras van mirando si tienen preguntas, les quiero comentar algo por acá. Resulta que ayer Octavio me hizo una pregunta muy interesante con respecto a la conexión de todos estos archivos que hemos estado trabajando y subirlos al repositorio de Git, ¿sí? Por ahora les voy a adelantar lo siguiente, como aún no hemos hablado profundamente de GitHub, tal vez ustedes tienen su cuenta habilitada, pero no hemos empezado a interactuar con GitHub. Les quiero comentar por el momento que dentro de la barra de herramientas está la herramienta de Git que va a permitir enlazar todo esto que estamos haciendo con nuestro GitHub, ¿sí? Resulta que se abre una ventana, que nos permite conectarnos a nuestro repositorio, ¿sí? Entonces nosotros mismos podemos llegar y decirle que queremos crear una rama o que queremos activar la rama corriente, la que estamos manejando, queremos conectarnos con esa rama, ¿no? Hay un link de configuraciones, de características, de settings, y ahí podemos decirle, pues, si queremos hacer un commit o conectarnos con nuestra cuenta de GitHub, ¿listo? Por ahora, pues no le voy a dar esa conexión. Simplemente voy a cerrar por un momento esta herramienta, pero sí es una herramienta que existe. En el momento en el que empecemos a trabajar con GitHub, empecemos a crear proyectos, puede ser incluso este mismo juego, empezar a crear un proyecto, digamos, de este juego y que ustedes empiecen a alimentar este código fuente. Entonces tal vez ahí vamos a empezar a tener más interacción con nuestro GitHub. ¿Listo? Por ahora, creo pertinente empezar a avanzar con todo lo que es este temario. Si me permiten, regálenme 30 segundos para ir por un café y vayan alistando sus preguntas en el chat, por favor. Vayan alistando sus preguntas si tienen dudas y si no, nos vamos con la siguiente parte de nuestro temario. El día de ayer les dije que íbamos a empezar hablando de los ciclos while, for, function, ¿cierto? De funciones, pero entonces antes de pasar, considero pertinente, antes de pasar a while y for, considero pertinente hablar de las listas, tuplas, conjuntos y diccionarios, ¿listo? Entonces vamos a hablar de este tipo de datos y continuamos con lo que son los ciclos while, ¿listo? Especialmente esto lo hago para este tipo de ciclos que se llama for, los ciclos for, ¿vale? Entonces permítanme un segundito y voy por mi café. Vayan colocando sus preguntas, por favor. Listo, ya regresé, estamos aquí nuevamente. Vamos a ver si hay preguntas. Okay. Bueno, entonces continuemos con nuestro código de programación. Hemos visto dos maneras de utilizar los ciclos condicionales. If anidado, teniendo diferentes condiciones de pregunta, if, el if, else, o el if anidado como un ciclo if dentro de otro ciclo if. ¿Listo? Bien, también hablamos de unas funciones adicionales.
¿cierto? Hablamos del operador in, recordamos un poquito el comportamiento del operador in. Este operador va a ser muy importante al momento de tomar también decisiones y hacer ciclos. Hablamos de una función que nos permitía saber cuál era el tamaño de nuestra variable, la función len. Esta función la aplicamos para variables de tipo cadena de caracteres. Tenemos también el uso de otras funciones. A estas funciones las llamamos métodos, pero pues podríamos decir en el sentido amplio de la palabra, podríamos decir que también son funciones, solo que se operan de manera diferente, ¿no? Las funciones las hemos venido trabajando con función, paréntesis y argumento. Estas funciones las vamos a llamar métodos en el sentido estricto de la palabra, pero podríamos decir que son también funciones donde llamamos a la variable, lo apuntamos con la función y luego nuevamente vamos con el separador del paréntesis, que es el que me permite colocar adentro argumentos. Hay funciones que no necesitan argumentos, como por ejemplo la función upper, lower y title. ¿Sí? Estas funciones no necesitan argumentos. Sin embargo, vimos una función, la función count, que sí necesita argumentos. Y el argumento le dice precisamente cuántos caracteres de ese tipo se van a encontrar en la variable nombre. ¿Listo? Bien. Y vamos a continuar con nuestro temario. Dentro de la continuación del temario vamos a hablar de algo que se llama la indexación. Antes de pasar a este tipo de datos que se llaman listas, voy a hablar de indexar y hacer slicing. Ponle cuidado que voy a crear un archivo nuevo aquí. Voy a irme aquí a crear un archivo nuevo. Voy a llamarlo, vamos a llamarlo 10 y a este llamémoslo slicing. Slicing.py. ¿Listo? Slicing.py. Resulta que si nosotros tenemos una variable, por ejemplo, la variable nombre, ¿sí? La variable nombre, tenemos mi nombre, César Quintero. Resulta que esta variable va a estar almacenando cada uno de los caracteres del nombre de manera ordenada en ciertas posiciones de memoria, ¿sí? Y nosotros a ciencia cierta no conocemos cuál es la posición de memoria RAM donde va a estar ubicada esa variable. Lo que podemos hacer es darle una ubicación índice a la posición de cada uno de los caracteres. Por ejemplo, el carácter de la C mayúscula es la primera posición en la que va a estar almacenado el nombre de la variable nombre, ¿no? Entonces, a esa primera posición le voy a indicar o la voy a llamar como la posición 0. Si yo quisiera únicamente ver la posición 0, pues entonces le indico a la variable que solo quiero ver el carácter o la letra de la posición 0. ¿Cómo hago eso? Eso lo hago con un separador que es el corchete, estos paréntesis cuadrados, que me van a permitir ir a la dirección de esa C mayúscula. A esta dirección la vamos a llamar valor índice. Se le llama en inglés indexación, index o índice. Entonces, si yo coloco aquí el valor 0 me está apuntando hacia esta letra C. Estoy diciendo que de la variable nombre quiero ir a la posición 0, a esta posición 0. La variable nombre en la posición 0 la indico de esta manera, nombre entre paréntesis cuadrado, el 0. Si yo utilizo entonces ahora un print para ver qué es lo que hay en nombre en la posición 0, entonces nos vamos a ir aquí a nuestro shell. Esto, acerquemos esto un poquito. Por acá. Listo. Vamos a irnos ahora a nuestro shell. Voy a escribir la palabra Python 10 con tabulado autocompleto. Le doy enter y me aparece impresa la letra C. La C que tenemos aquí, ¿cierto? Esa es la primera C. Entonces, a esto lo llamamos indexación o index o valor índice. Esta es la posición índice de C. De C. De la letra C. La posición índice de la letra C es 0, ¿no? Es 0. Listo. Entonces, aquí estamos imprimiendo la letra C. La posición índice de la letra E será 1, de la letra S será 2, y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de los caracteres tiene una posición índice. O sea que si yo quisiera imprimir la R, vamos a ver quién lo escribe más rápido en el chat. Si yo quisiera imprimir la R, entonces, ¿qué posición índice podría colocar? ¿Cuál sería la sintaxis, cierto? Tendría que colocar print, nombre, entre paréntesis cuadrado. ¿Qué número debería colocar? Vamos a ver, tenemos aquí 0, 1, 2, 3, 4. Vamos a ver si alguien dijo 4, alguien escribió 4. Súper, muy bien. 5, se pasaste, Jenny. Pero sí, el número es 4, correcto. Entonces, cuando yo me voy acá, copio esta función print y la pego y coloco de valor índice 4, me voy aquí al shell, llamo al archivo 10 slicing Python y ahora se ve impresa la letra R. ¿Listo? A esto le llamo indexación, index o valor índice. ¿Listo? Vamos a colocarlo aquí como mayúscula indexing.
¿Listo? Vamos a decir que esta es la indexación. Obviamente la palabra indexación no existe, ¿no? Es un anglicismo que estoy utilizando con la palabra indexing. Pero sí podríamos decir que es utilizar el valor índice o la posición o la dirección de cada una de las letras. Esta indexación, nuevamente la utilizo. Esta indexación también se puede utilizar para variables de tipo numérico, ¿no? Hasta ahora la estamos viendo en variables de tipo cadena de caracteres. Más adelante vamos a darle aplicabilidad con variables de tipo numérico. Otra cosa que podemos hacer es segmentar un conjunto de datos. Por ejemplo, hacer segmentación ya no de un solo carácter, sino de varios caracteres. Por ejemplo, imaginen que quiero ver la letra E, S y A, ¿cierto? Hacer como una partición. A esto, bueno, esta segmentación la vamos a llamar un slicing, ¿listo? Que esto es un slicing, eso. ¿Qué es el slicing? Entonces, ver una fracción o una porción o una sección de, de las variables o de los valores que está almacenando nuestra variable mejor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quiero ver la E, la S y la A. Voy a utilizar entonces el nombre de la variable, bueno, que se llama en este caso nombre. Nuevamente acudo a los paréntesis cuadrados y voy a hacer esta indexación colocando primero que todo el índice inicial. Quiero ver desde la letra E hasta la letra A, E, S y A. Entonces voy a colocar el valor inicial o el índice de la letra inicial, en este caso el índice de la letra E. La letra E está ubicada en la posición 1, entonces voy a colocar ese 1. Y luego voy a colocar el índice de la posición final subida un tonito, por así decirlo. Entonces, quiero imprimir 1, 2 y 3. Voy a decirle que el valor inicial es la posición índice 1 y el valor final es la posición índice 4, no la 3, la 4. Siempre cuando coloquemos la posición índice final, haciendo este tipo de slicing, debemos colocar una posición 1 más, subidita un tono más. Entonces quiero ver desde la E hasta la A, E, S y A. Entonces voy a colocar inclusive la dirección de la dirección índice de la letra R. Y esto lo hago separándolo con 2 puntos. Entonces coloco 1, 2 puntos, 4. Cuando coloco este tipo de indexación, le vamos a llamar un slicing. Estamos recortando estos caracteres, la E, la S y la A. Vamos a imprimir, vamos a envolver esto en un print y pues vamos a ejecutar, ¿vale? Nos vamos aquí al shell, con la flecha hacia arriba, me voy a ejecutar slicing y me aparece en la última impresión la E, la S y la A, ¿cierto? ¿Por qué coloco en el valor final, coloco un valor más allá? Bueno, esto ya es dado por la misma sintaxis de Python, ¿no? La misma argumentación de Python me dice que si quiero hacer un slicing, debo colocar el número inicial o el valor índice inicial, tal cual como viene, pero el valor índice final sí debo colocarlo una posición más allá, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, si yo quisiera imprimir ahora esto, quiero imprimir la S, la A, la R, el espacio y la Q. Quiero imprimir eso, ¿listo? ¿Qué haría? Entonces me voy con print. Dentro de print voy a colocar el nombre de la variable, ¿cierto? Y luego abro un paréntesis cuadrado donde inicia. Si quiero empezar imprimiendo la S, entonces me voy con ese valor índice. Recordemos que todos los valores índice inician en 0. Entonces 0, 1, 2. El valor índice de la S es 2 y le vamos a decir que vamos a ir hasta el valor índice final. Para esto colocamos un 2 puntos. El valor índice final será después de la Q, porque quiero imprimir inclusive la Q, ¿no? S, A, R, espacio y Q. O sea que el valor índice a colocar debe ser el de la U, el valor índice que voy a colocar en la línea 8 de programación. ¿Cuál es el valor índice de la U? Tenemos aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El valor índice de la U es el número 7. Vamos a ejecutar ahora este código. Voy aquí a darle Python Slicing. Y entonces tenemos la S, la A, la R, el espacio y la letra Q. La Q mayúscula, ¿no? Bien, voy a aclarar aquí un poquito. Haremos esto. Y déjenme preguntarles, si yo quisiera ver toda esta sección que está acá, la U, la I, la N, la T, la E, la I, la R, hasta ahí. Entonces, ¿cuál sería el slicing que tendríamos que hacer? Por favor, coloquen toda la línea de código en el chat. Vamos a ver quién es el chat más rápido del oeste. Coloquen toda la línea de código, el print, con nombre, con el respectivo slicing, para saber cuáles son esas direcciones que me permitirían imprimir desde la U hasta la R, inclusive la R. Pero la O no. No quiero que se imprima la O, sino quiero que se imprima desde la U hasta la R. Y entonces, vamos a ver en el chat cómo están las cuestiones, cómo están. Decimos, por aquí Octavio nos dice print, nombre. Bueno, vamos a ver, print nombre 712. Alguien dijo 712 Elizabeth. Octavio dice 512. Vamos a ver si hay alguien más. Adelante, los espero. Juana dice del 6 al 12. Vale, del 6 al 12. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Laura también dice del 7 al 12. Vamos a ver de cuál a cuál. ¿Listo? Bien. Entonces decimos que la C mayúscula es la posición 0, la E es la 1,
2, la S, A es la 3, 4, 5, 6 y la U es la posición 7. Entonces vamos desde la posición 7, ¿listo? Iniciamos en la posición 7, tomamos la 8, 9, 10, 11, 12 para la posición R. R se encuentra en la posición 12, ¿cierto? La posición última es la posición 13. Acuérdense que para imprimir toca tomar esa sección, pero una posición para el valor final, una posición después, ¿sí? Una posición posterior. Si quiero imprimir hasta la R, voy a colocar el valor índice de la letra que viene después, o sea, de la letra del valor índice de la O. Entonces voy a colocar aquí un print, me voy con un print, nombre, vamos a ir desde la posición 7, ¿cierto? Dije que es de la posición 7, 8, 9, 10, 11, 12 y voy a colocar aquí 13, ¿listo? Desde la posición 7 hasta la 13 y me voy a ejecutar slicing y voy a ver la U, la I, la N, la T, la E y la R, U, I, N, T, E, R, ¿cierto? Que era lo que esperábamos. Si yo coloco hasta la posición 12 y ejecuto, ya no voy a ver la R. La R no va a estar contenida ahí porque la posición 12 es la posición de la R y el slicing va a tomar una posición antes de la posición final. Entonces tengamos en cuenta que la posición final sí se va un poquito más allá. Tenemos que abrir un poquito más el espacio de la posición final. El valor inicial, bien, no importa porque ese sí es el mismo valor índice de la letra sobre la cual quiero empezar a imprimir, ¿vale? Pero con el valor final sí debo pasarme una posición más, ¿listo? A esto lo vamos a llamar slicing. Otra manera de hacer slicing es, por ejemplo, imaginen que quiero imprimir una letra intercalada. Entonces quiero imprimir la C mayúscula, luego quiero imprimir la S, luego quiero imprimir la S, luego quiero imprimir la R y luego quiero imprimir la Q. Imaginen que desde la posición 0 hasta la posición, hasta donde llega la posición de la Q, esta es la posición 7, bueno, la posición 6, quiero imprimir las letras de manera intercalada. O sea, la C mayúscula, la S, la R y la Q. La C mayúscula, entonces voy a colocar aquí. Vamos a imprimir la C mayúscula, la S, la R y la Q. Y todas las vamos a imprimir de manera continua, así, ¿cierto? Recuerden que mi nombre es César Quintero, entonces vamos a estar saltando una de las letras. Vamos a saltar la letra E, vamos a saltar la letra A, vamos a saltar el espacio, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, acudimos a nuestra variable nombre, colocamos el separador del paréntesis cuadrado. Con los valores inicial y final, decimos que vamos desde la posición 0 hasta la posición 6. Es todo lo que vamos a hacer desde la posición 0, 2 puntos, posición 6. Si yo le coloco nuevamente 2 puntos y un valor, aquí le voy a estar diciendo cuál es la cantidad de caracteres que quiero que salte. Si le coloco 1, va a estar saltando de un carácter en un carácter, es decir, voy a ver César espacio Q. Si yo ejecuto hasta acá, vamos a envolver esto en un print para que se vea esa ejecución. Si yo ejecuto hasta acá, aclaremos un poquito esta pantalla, ejecutemos. Bueno, aquí hasta la posición 6, recordemos que la posición 6 es la posición de la Q, voy a colocar una posición más allá, o sea, la posición de la U, entonces voy a modificar aquí. No coloco la posición 6, sino la posición 7 y vuelvo a ejecutar. Vemos entonces César espacio Q, pero realmente lo que yo quiero ver, lo que quiero imprimir es la C, la S, la R y la Q, es decir, que se vaya saltando de letra en letra, que vaya imprimiendo cada 2 letras. Entonces aquí ya no le voy a colocar el 1, en el slicing ya no le voy a colocar como la cantidad de letras que va saltando de una en una, sino que le voy a colocar ahora que vaya saltando de 2 en 2. Y voy a aclarar aquí el shell y vamos a ejecutar nuevamente el archivo slicing. Entonces ahora sí vamos a ver la C, la S, la R y la Q. La C, la S, la R y la Q. ¿Listo? Lo pueden intentar con sus propios nombres, pueden intentar cambiando la variable o incluso utilizando la función input para que todo aquello que ingrese el usuario sea pasado por un slicing. Y pues miren qué es lo que va a pasar ahí, cómo se van a imprimir esos valores. ¿Listo? Entonces a esto lo vamos a llamar un slicing. Indexación o valor índice o indización, eso sí estaría mejor en el español, o posición índice y el slicing, ¿listo? Esto es otra terminología que vamos a ir adicionando a nuestra programación en Python. Y ahora sí nos vamos con nuestro conjunto de datos. Déjenme ver. Adelante. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, tenía una pregunta. ¿Esta indexización me sirve para las bases de datos? O sea, ¿se utiliza más que todo en las bases de datos para apuntar hacia las iniciales o los nombres o dependiendo de los atributos? ¿O para qué funciones puede servir? Bueno, esto puede ser utilizada para cuando nosotros tenemos grandes cantidades de datos y enviamos esos datos a un esquema de inteligencia artificial, resulta que los algoritmos de inteligencia artificial funcionan de acuerdo a lo que uno les enseñe, ¿sí? Y una de las maneras de enseñarle al algoritmo de inteligencia artificial es enviándole grandes cantidades de datos y después sometiendo a prueba esos datos. Cuando nosotros le enviamos
grandes cantidades de datos, si nosotros le enviamos todos los datos, después no tendremos una manera de poder comprobar que el algoritmo ha aprendido correctamente. Entonces lo que hacemos es tomamos todas esas grandes cantidades de datos y las fraccionamos, las particionamos, hacemos un slicing para que una parte de esos datos vaya al algoritmo para enseñarle al algoritmo y otra parte de esos datos sirva para comprobación, para ver si el algoritmo efectivamente aprendió. Entonces, esa otra sección es más pequeña. Aquí es útil hacer un slicing y sí, se utilizaría más que todo para enseñarle al algoritmo y para evaluar el algoritmo. ¿Vale? Ok, profe, vale, gracias. Sí, señor, con gusto. ¿Podrías repetir la última parte de los valores intercalables? Claro que sí. Vamos por acá. Voy a probar, vámonos con nuestra impresión de toda la cadena de caracteres. Quiero imprimir toda la cadena de caracteres, desde el principio hasta el final. Es decir, desde la posición índice 0 hasta, bueno, vamos a intentar hacerlo hasta la posición índice 13, pero pues no nos va a aparecer esta O. Si le colocamos nosotros en la impresión, le colocamos desde la posición 0 hasta la posición 13 acá. No nos va a aparecer esa última O, ¿cierto? Simplemente va a aparecer César Quinter. ¿Listo? No nos va a aparecer la O. Si nosotros queremos que nos aparezca la O, pues simplemente no le coloco ningún valor y ya. Pero por ahora voy a dejarlo así, ¿listo? Vamos, desde el valor inicial 0 hasta la R, ¿listo? Hasta la posición 13 me imprime la 12. César Quinter. Ahora, quiero imprimir y voy a copiarlo acá. Voy a adicionar otros 2 puntos. A este slicing que tengo acá, desde el 0 hasta el 13, voy a adicionarle otros 2 puntos. ¿Y cómo sería entonces esta sintaxis? La sintaxis sería, el primer número indica el valor inicial o el índice inicial. El segundo número indicaría el índice final más 1, una posición más del índice final. Y el tercer número sería el número de letras o de variables que se va a ir saltando. Entonces, si quiero ir saltando de 2 en 2, voy a estar imprimiendo ya no César Quinter, sino que ahora voy a imprimir letra intercalada, la C mayúscula, la S, la R, la Q, la I, la T y la R. ¿Sí? Vamos a aclarar y ejecutemos el archivo de slicing. Entonces, miren, si usted se da cuenta, con esta manera de hacer slicing, estoy adicionando un valor. Ya no estoy colocando solo el valor índice inicial, el valor índice final, sino también estoy colocando un número adicional que es el que me va a decir cada cuántas letras quiero saltar. ¿Sí? Imaginemos que no quiero saltar cada una letra. Aquí estoy saltando cada una letra. O sea, estoy diciendo que me imprima 2 letras. Tomo la posición 0, voy desde la posición 0, la siguiente posición a imprimir es la posición 2. 0, me salto una, la siguiente posición 2, la S. La S me salto una, la siguiente impresión es la R. La R me salto una, la siguiente impresión es la Q. Es decir, estoy imprimiendo cada 2 caracteres. ¿Listo? Por eso se coloca ese valor. Si yo quisiera imprimir la C y la A, entonces estaría saltando cada 3 caracteres. Inclusive el que imprimo, ¿no? Estoy saltando los caracteres E y S. Entonces, en esta ocasión, pues lo que tendría que hacer es cambiar de aquí. Ya no coloco valor índice 2, sino que ahora, valor de salto 2, sino que ahora coloco un valor de salto igual a 3. Y ejecuto. Ejecuto acá. Entonces, mire que ya se ve ahora es otro salto de letras, ¿no? De la C saltamos a la letra A, luego a la letra Q, porque pues es cada 3 caracteres. Se salta cada 3 caracteres, entonces, se salta cada 3 caracteres, entonces se imprime la letra A, luego nos vamos con 1 y 2. Ahí están los 3 caracteres. Imprimimos la letra Q. Nos saltamos 3 caracteres, inclusive la que imprimimos, Q, U, y se imprime la letra N, que es la que está aquí impresa. Y luego para imprimir la R, pues nos saltamos 2 caracteres. Eso es lo que indica ese valor de salto. Vamos desde el valor inicial hasta el valor final. Pero entonces les decía yo que, ¿qué pasa si yo quiero imprimir toda la variable, toda hasta el final? Porque si yo le coloco aquí 13, pues me va a imprimir solo hasta la R, no me imprime la última letra. Y si le coloco 14, vamos a colocarle aquí 14, ¿listo? Con la línea 11, vamos aquí a aclarar nuestra ejecución, nuestro entorno de ejecución. Voy a colocarle aquí 14. Y si le coloco 14, bien, voy a tener aquí la impresión. ¿Qué pasa cuando mi variable, estrictamente hablando, solo llegue hasta el número 15? ¿Qué pasa si, hasta el número 13? Y resulta que el colocar un número 14 me genere un error. Entonces, en esta situación, algo que se puede hacer para evitar eso es simplemente no colocarle un valor final. ¿Sí? Voy a decirle que esta parte, voy a colocarlo aquí, voy a dejar esto 13, voy a copiar esta línea, a subirla por acá, voy a decirle que va hasta la línea 14, ¿listo? Y esta impresión que va hasta la línea 14, entonces me va a mostrar toda la cadena de caracteres, que es la línea 10 de programación que tenemos acá, de 0 a 14. ¿Qué tal si copio esa línea 10 y la pego debajito en la línea 11? O sea, línea 10 y 11 son idénticas, ¿cierto? Y si yo las ejecuto, vamos aquí a ejecutarlas, efectivamente se ven, la línea 10 y 11 son las impresiones del nombre completico, el nombre completico. Ahora vamos aquí a la ejecución, en el código me refiero, vamos aquí al código. En la línea 10
el slicing va desde el 0 hasta el 14. Y la línea 11 voy a colocarle desde el 0 hasta 2 puntos, nada, solo 0 y 2 puntos. ¿Listo? Solo le indico 0 y 2 puntos. Y vamos a ver qué pasa con esto, aclaremos acá. Vamos a ver qué pasa cuando le coloco en una línea, le coloco del 0 al 14 y en otra línea le coloco solo 0 y 2 puntos. Vamos a ejecutar. Y resulta que esas dos impresiones también son exactamente iguales, son idénticas. Corremos esto. Son exactamente iguales. Me imprimen toda la variable. O sea que si yo quisiera imprimir toda la variable hasta el final, pues simplemente no le coloco un valor. Ah, pero resulta que ahora quiero ir saltando de carácter en carácter. Bueno, entonces le coloco nuevamente un 2 puntos y para el siguiente valor le coloco un 2 dentro del slicing, coloco un 2. Recordemos que aquí la sintaxis es valor inicial, valor final e intervalo de salto o cantidad de caracteres que se van saltando para esa impresión. ¿Listo? Bueno, probémosla, simplemente probémosla, ejecutemos y démonos cuenta que en la línea 10 se ejecuta todo el nombre, César Quintero, y la línea 11 va a ejecutar todo el nombre, pero saltando carácter por carácter, la C, la S, la E, la Q, carácter por carácter hasta el final, ¿no? Voy a quitar eso acá para dejarlo simplemente como dos líneas de programación idénticas. Tenemos dos líneas exactamente iguales. La línea 10 y la línea 11 imprimen exactamente lo mismo. La manera más típica de utilizar esta impresión o este slicing es con la línea 11. Si yo quiero imprimir hasta el final, lo más típico, lo más general es utilizar la línea 11. Puedo también pensar en hacer una impresión hacia atrás, hacer otro tipo de slicing y es contabilizar las posiciones desde atrás hacia adelante. Imaginen ustedes, permítanme para esto, voy a abrir un Excel, ¿listo? Hagámoslo mejor en un Excel para que se vea más claramente. Voy a ir mirando el chat mientras se abre el Excel. Y vale, con mucho gusto, Melissa. Voy a ir mirando acá. Profe, una pregunta. Adelante. Si le coloca de pronto desde el inicio el 0 al 16 o 15, ¿él toma un espacio o lo toma como error? A ver, ¿dónde? Del 0 al 15. Ah, bueno, hagámoslo. Entonces, ponle creo. Vamos del 0 al 15. Voy a aclarar aquí. Ejecutemos. Bueno, hasta ahora no lo toma. No genera error. Vamos con el 16. Hasta el momento no genera ningún error. Sin embargo, sí podemos tener variables numéricas que van a estar delimitadas por su valor. Tal vez con esta variable de tipo cadena de caracteres no nos genere problema el colocar 16 o no sé, incluso ser atrevidos y colocar hasta 100, ¿no? Puede que no genere problemas. Lo que sí debemos tener en cuenta es que cuando hagamos este tipo de slicing con variables numéricas, o sea, que ya no vamos a utilizar cadena de caracteres, sino números, variables que van a estar almacenando números. Cuando hagamos este tipo de indexación y de slicing, eh, con variables numéricas, ahí sí vamos a tener inconvenientes si la variable que nosotros colocamos aquí del valor índice supera el tamaño de la variable, ahí sí vamos a tener inconvenientes, ¿listo? Pues aquí pues no, pues tal vez no nos generan problemas por el tipo de dato, pero debemos tener en cuenta que después sí nos va a generar problemas si no lo hacemos correctamente, ¿listo? Señor. Vale, entonces pónganle cuidado, voy aquí a mi ejemplo. Nosotros hemos venido manejando la cadena de caracteres como si fuera una posición una posición para cada letra, ¿cierto? Entonces, la letra C tiene la posición 0, la de la 1, 2, 3, 4, incluso el espacio tiene la posición 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y la última 13, ¿cierto? Bien, estas son las posiciones de cada una de las letras, pero también, si yo quiero hacerlo de atrás hacia adelante, entonces podríamos decir que la última posición es la posición -1. Y me puedo ir desde la última posición hacia la primera posición, incrementando, o mejor dicho, decrementando este -1, es decir, -2, -3, -4, -5, -6. Vamos a ver hasta dónde llegamos. -8, -9, -10 por acá, -11, -12, -13 y la última es -14. O sea que nosotros podemos irnos desde la posición -14 hasta la posición -1, ¿cierto? Claro, obviamente si yo le coloco la posición -1 al final, pues no se va a imprimir el 0. Entonces vamos a ver cómo se vería eso aquí en nuestro slicing. Entonces vamos a hacer conteo regresivo, o sí, regresivo. Vamos a ver qué pasa con esto. Tenemos aquí nuestro valor regresivo. Resulta que voy a decir que utilizo la variable nombre y le voy a decir que me imprima desde -14 hasta -1. ¿Qué va a pasar cuando le diga que vaya hasta -1? Pues que no me va a imprimir el -1, solo me va a imprimir César Quinter, ¿cierto? Hasta ahí. No me va a imprimir el -1, solo me va a imprimir hasta acá. Voy a hacerlo. Va desde -14, 2 puntos, -1. Y vamos a imprimir esto, vamos a envolver esto en un print. Vamos a pasar aquí a nuestro shell, aclaremos un poquito y nos vamos a ejecutar. La última línea
La línea 17 de programación es la que vemos aquí impresa en nuestro shell, ¿cierto? César Quinter, falta la O. Efectivamente, no tenemos impresa la O, ¿vale? En esta ocasión, ¿para qué podríamos utilizar el conteo regresivo? Imaginen ustedes que quiero mirar las letras, pero ahora de manera inversa. Quiero escribir al revés. Quiero escribir primero la O, luego la R, luego la E, luego la T. Entonces, en mi slicing, lo que voy a colocar es como primer valor el -1. Este va a ser el primer valor. Y le voy a decir que vaya hasta, digamos que imprima hasta la Q, ¿listo? La Q es la posición -8, pero voy a colocar la posición -9 para que imprima inclusive la Q. Recuerden que el valor final hay que tomarlo una posición más. Entonces voy a decirle que vaya desde -1 hasta -9, ¿vale? Entonces voy a decirle desde -1, posición inicial, hasta -9. ¿Qué es lo que pasa aquí con esta impresión? Aquí le estoy diciendo que inicia en -1 y va hasta -9, pero por defecto, si yo le colocara 2 puntos, por defecto viene este 1. Después de esos 2 puntos viene el 1. Entonces, ¿qué pasará si yo no le coloco esa indicación de que quiero que se decremente de 1 en 1? Porque quiero que pase de -1 en -1, de -1 en -1, es decir, que vaya en reversa. Ya no que vaya incrementándose de 1 en 1, sino que vaya decrementando la posición índice de 1 en 1, es decir, de -1 en -1. Vamos a ejecutarlo así como está. Aclaremos nuestra pantalla, ejecutemos nuestro archivo de slicing. Y entonces, la última impresión que tenemos, miren que aquí es un salto de línea. ¿Sí? Aquí voy a imprimir para que se vea la diferencia. Regresivo. ¿Listo? Regresivo. Y vamos a ver qué es lo que nos imprime eso, regresivo. Voy a volver a aclarar, vamos a ejecutar. Y miren que regresivo muestra una línea en blanco, o sea, no muestra nada. Le estoy diciendo que me muestre desde -1 hasta -9, pero resulta que por defecto está saltando o incrementando de 1 en 1. Si incrementa de 1 en 1, entonces desde -1 va a incrementar hacia allá y no me va a empezar a mostrar nada efectivamente hasta que llegue al -9 y nunca va a llegar al -9. Voy a tener que decirle que se decremente, es decir, que de -1 pase a -2, luego a -3, -4 y así sucesivamente. ¿Cómo le digo eso? Bueno, coloco entonces aquí desde -1 hasta -9, 2 puntos de -1 en -1. Si ahora le coloco de -1 en -1, me voy por aquí, al shell, control R, y voy a ejecutar ahora este archivo. ¿Listo? Vámonos con Python. Python, ¿qué archivo es? El 10. Python 10, slicing, ejecutamos. Y miren que ahora se imprime Quintero, pero al revés, ¿cierto? O sea, primero la O, luego la R, la E, la T. Se imprimen las letras al revés. ¿Estamos? Ahora sí está haciendo ese salto de -1 en -1, ¿vale? Si quiero imprimir todo hasta el final, entonces el valor final no le voy a colocar nada, simplemente lo borro y aquí me voy a mi shell y ejecuto. Entonces está César Quintero, pero todo al revés. Su impresión está toda al revés. ¿Listo? Bueno, vamos a colocar, dejémosle el -9 para que -9 fue. -9 para que se imprima el apellido al revés. ¿Listo? Estas son las maneras de hacer slicing, con las variables. Vamos a regresar nuevamente a hacer slicing cuando ya hablemos de los otros tipos de datos. Me refiero a listas, tuplas, conjuntos y diccionarios. Cuando ya hablemos de estos tipos de datos, entonces ya podemos volver a retomar el concepto de slicing. ¿Listo? Por ahora entonces empecemos hablando de lo que son este conjunto de datos. Bueno, a menos que haya preguntas, déjenme ver. Si hay preguntas, ok. Pues vamos ahora con este tipo de datos listas. Recuerden que para practicar ustedes pueden ir precisamente a esa sección, ir revisando qué contiene esa sección, qué nos muestra esa sección, ir dándole, inténtalo tú mismo, o trading, para que me miren a ver cómo se ejecuta, ¿vale? Esta sección de listas tiene varios subtítulos, agregar elementos, eliminar elementos. Vamos a ver algunos métodos de esta lista, de qué es lo que contiene la lista. Por ahora vamos a mirar a qué hace referencia una lista. Cuando hablamos de lista, a qué hace referencia, o cuando hablamos de tuplas. Voy a dejar la página en inglés, voy a estarla cambiando entre inglés y español, ¿listo? Vamos a ver a qué hace referencia una lista, una tupla y un diccionario. Entonces, vámonos por acá y voy a crear por ahora, vámonos a Excel mejor, vámonos a Excel. Imaginen ustedes que ya mi variable no es una variable cadena de caracteres. Voy a tomar esta variable y hagámosla en negrita, envolvámosla en bordes externos. Esta variable que está aquí, que se llama nombre, ya no se llama nombre. Ahora imaginen que es una variable que va a almacenar números. Puede que el primer número sea el número 2, puede que el segundo número sea el número 1000, ¿sí? Puede que el tercer número sea el número 4, el siguiente número, el cuarto número que tiene la posición índice 3, sea el número 3.14, ¿sí? Puede que el siguiente número 3.14 es.
Puede que la siguiente posición, bueno, sean aquí diferentes números, ¿no? Supongamos que ahora lo que estamos almacenando son números. En esta ocasión, entonces, vamos a decir que lo que tenemos aquí almacenado es un arreglo. Ahora lo que tenemos almacenado es un arreglo. Es otro tipo de datos. Hasta ahora hemos manejado 4 tipos de datos. ¿Se acuerdan? Los tipos de datos string, que utilizan las letras str, los tipos de datos int, que utilizan los enteros, los tipos de datos float. Tal vez no nos hemos encontrado con ejercicios con este tipo de datos, pero sabemos que existe, y con los tipos de datos booleanos, ¿sí? Estos son los 4 tipos de datos que hemos manejado hasta ahora. ¿Qué pasa si ahora yo les dijera que podemos hacer agrupaciones, por ejemplo, de valores enteros? Podemos tomar varios enteros y agruparlos en una sola variable. A esto lo vamos a llamar un arreglo, ¿vale? O que puedo tomar varios flotantes y los puedo agrupar o los puedo almacenar en un arreglo, en una variable, perdón, y a eso lo vamos a llamar arreglo. ¿Listo? Vamos a tener diferentes tipos de arreglos. Y los arreglos que vamos a manejar también van a ser un tipo de dato en Python. Es decir, también nos van a decir, cuando utilicemos la función type, nos va a decir qué tipo de arreglo es el que estamos utilizando, así como lo hacíamos con el string, con el entero, con el float, con el bool. Con la función type también vamos a saber cuál es el tipo de dato que estamos manejando, o el tipo de arreglo, perdón. ¿Qué arreglos vamos a tener? Vamos a tener arreglos de tipo lista, list, vamos a tener arreglos de tipo tuple, vamos a tener arreglos de tipo diccionario, dict, y vamos a tener arreglos, aquí lista va en minúscula, list, y vamos a tener arreglos de tipo conjunto, set. ¿Listo? Estos son los 4 arreglos iniciales que vamos a tener. Cada uno de ellos tiene diferencias, tiene características que lo hacen único. ¿Por qué a una lista se le llama lista? Porque si también es un arreglo, hay una diferencia entre lista y tupla. Si ambos son arreglos, vamos a ver cuál es la diferencia. La primera diferencia con la lista es que para agrupar todo este conjunto de datos, se utiliza un separador, y es el mismo separador que estábamos utilizando para hacer slicing o para colocar el valor índice. Es decir, el paréntesis cuadrado. Para separar entonces un conjunto de datos vamos a utilizar el paréntesis cuadrado con la lista. Para la tupla vamos a utilizar el paréntesis circular, ¿sí? Esta es lo primero que nos va a diferenciar una lista de una tupla. Ambos van a poder almacenar conjuntos de datos así, de esta manera. Pero, ¿cómo los podemos distinguir? Por el separador que utilizan. El diccionario y el conjunto van a utilizar las llaves. Ambos van a utilizar las llaves. Vamos a ver alguna diferencia entre el diccionario y el conjunto cuando ya hablemos específicamente de cada uno de ellos. ¿Listo? Voy a hablar primero del conjunto, luego hablamos del diccionario para que se vea cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Pero ambos utilizan este separador. ¿Listo? Entonces ahora vámonos con un ejemplo del uso de los arreglos. Primero vámonos con la lista. ¿Vale? Voy aquí a Profe, mi réplica. dentro de las listas existen unos parámetros que son LIFO y FIFO, o sea, primero en ingresar, último en salir, algo así. Pues realmente no estrictamente, simplemente podemos hacer el slicing o llamar a su valor índice, su posición índice y ya. ¿Listo? Vale. Ok, entonces vámonos con new file. Voy a colocar aquí 11, voy a llamarlo a esto listas.py o .py, listas.py. Tenemos aquí nuestro archivo listas.py y voy a crear la primera lista. Voy a llamar a esta lista, recuerden que a esto se le llama arreglos, ¿no? O sea, aquí tengo esto en mayúscula, arreglos. Entonces, a eso lo llamamos arreglos. ¿Por qué se le llaman arreglos? Porque se toman valores en conjunto, ¿listo? Se pueden tomar valores en conjunto. Tal vez una forma de ver los arreglos es verlos como si fueran vectores o matrices para quienes han estudiado álgebra lineal. Es ver agrupaciones de números o de valores, agrupar valores, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con las listas? Las listas tienen una característica y es que yo puedo agrupar números de tipo entero. Estos números también pueden ser de tipo flotante. Puedo agrupar también cadena de caracteres y puedo agrupar también booleanos. O sea, estos 4 tipos de datos de variables primitivas, que llamamos tipos de datos primitivos, esos 4 tipos de datos pueden ser un elemento dentro de mi lista. O sea que si mi lista, yo la tengo aquí, puede ser 2, puede ser 1000, puede ser aquí la letra A, ¿sí? Puede ser por acá, puede ser mi nombre, César, ¿cierto? Esa es una de las particularidades de los arreglos en Python. Resulta que los arreglos pueden tener elementos que son numéricos, enteros, todo el arreglo, toda la lista puede ser numérica, toda la lista puede ser entera, toda la lista puede ser flotante, pero también toda la lista puede ser cadena de caracteres o incluso toda la lista puede venir intercalada. Algunos datos son numéricos, otros son caracteres, otros son reales, flotantes, puede venir combinada. ¿Listo? Esa es una de pronto, de las flexibilidades que da Python. Entonces vamos a empezar hablando de las listas. En nuestra página de
de enseñanza, nos muestra una primera lista que es cadena de caracteres. Entonces, es una lista de frutas, empieza a armarse una lista de frutas y luego simplemente se imprime esa lista de frutas. Vamos a empezar entonces aquí definiendo una primera lista. Vamos a llamarla primera lista. Recuerden que para nombrar una variable, si quieren separar las palabras, deben utilizar la raya al piso, porque si no colocan la raya al piso, sino simplemente el espacio, aquí les va a generar error, ¿listo? Entonces, para separar dos palabras en una variable, utilicen la raya al piso, ¿vale? Entonces, voy a decir que la primera lista utiliza este separador de las llaves. Y voy a colocar entonces una primera lista con manzana y banano. Manzana y banano. La primera lista tiene dos elementos y simplemente voy a imprimir, vamos a hacer un print de la primera lista. Vamos a imprimir entonces esa primera lista. Para esto voy a aclarar aquí el shell y voy a llamarlo con Python 11 con la tecla de tabulado autocompleto y le doy enter. Y me muestra en la impresión, me muestra manzana y banano, ¿cierto? Me muestra esos dos elementos de esa lista. Puedo colocarle el nombre que yo quiera a la lista. Por ejemplo, la lista nombres, ¿sí? La lista nombres puede almacenar varios nombres. Por ejemplo, César, por ejemplo, Octavio, por ejemplo, Luisa. Y vamos a mirar con una función print, vamos a mirar qué contiene la lista nombres. Vamos a ejecutar esa lista nombres. ¿Listo? Me voy aquí al shell, voy a llamar Python listas y me muestra la primera lista, manzana, banano, la segunda lista, la lista de los nombres. ¿Listo? Hasta ahora hemos utilizado listas que van a almacenar cadena de caracteres. También podemos utilizar listas que almacenan valores numéricos. Por ejemplo, miren, la lista 2 almacena valores numéricos enteros. La lista 3, en este ejemplo, almacena valores de tipo booleano. Lista 1 almacena frutas. Entonces, usted puede utilizar la lista como mejor se le facilite. Pero también puede hacer combinaciones de tipos de datos. Puede tener una lista que un elemento sea una palabra, otro elemento sea un valor numérico, otro elemento sea un valor de tipo booleano, otro elemento otro valor numérico y otro elemento otra cadena de caracteres. ¿Listo? Usted mismo puede llegar y colocar los valores en su lista. Esta es una de lo que les decía, de los aspectos flexibles que nos permiten estas listas. Si de pronto tienen tiempo o les alcanza en este momento de receso, alcanzan a practicar, los invito a que cambien los tipos de datos de los elementos en una lista. Vayan practicando con las listas. Mientras tanto, vámonos a nuestro receso y regresamos nuevamente a las 7:20. ¿Listo? Vamos a nuestro receso. Si hay preguntas, por favor, déjenlas formuladas en el chat que yo las reviso. ¿Vale? Vamos al receso. Muy bien, continuamos entonces. Espero que hayan tenido un muy buen receso. Entonces, vamos a continuar con lo que son las listas, ¿vale? Generalmente las listas que nos van a ayudar mucho van a ser las listas de tipo numéricas. Entonces, vamos a tener listas que van a estar, digamos que llamémosla lista 1. Vamos a tener listas de tipo numérico entero, por ejemplo, 2, 4, 89, 1000, pero también estas listas numéricas también pueden tener valores flotantes, ¿sí? Por ejemplo, 3.14. Y aquí no va a haber ningún problema. Cuando tengamos listas que son numéricas, pueden ser valores numéricos enteros o valores numéricos flotantes, ¿listo? Para imprimir entonces aquí nuestra lista, voy a ir con lista 1 y pues simplemente voy a imprimirla aquí en el shell. Vamos a ejecutar Python listas y vemos el contenido de nuestra lista numérica, ¿cierto? Que es la lista 1. Voy a colocar aquí otra lista, voy a hablar de la lista 2. La lista 2 va a ser una lista que va a contener una letra, por ejemplo, la letra A minúscula. Voy a colocar aquí el número 123, voy a colocar aquí otra letra, la letra A mayúscula, van a ser elementos diferentes. Voy a colocar 3.1416, voy a colocar también otro elemento, por ejemplo, una palabra, ¿cierto? Coloco una palabra, voy a colocar también, vámonos aquí con un valor booleano, true, ¿cierto? Y coloquemos otro número, puede ser 1000, ¿listo? Tenemos aquí nuestra lista 2, voy ahora a imprimir nuestra lista 2, ¿sí? Para esto vamos a aclarar aquí la pantalla, voy a ejecutar en el shell, voy a ejecutar Python listas
y me doy cuenta de que la lista efectivamente puede guardar, puede almacenar diferentes tipos de datos. ¿Qué debemos recordar? Que cuando vamos a colocar elementos que son letras o palabras o incluso frases, estos elementos deben ir en comilla simple o en comilla doble. En comilla simple o en comilla doble, ¿listo? Pero lo que son valores de tipo booleano, valores enteros o valores flotantes, pues no, simplemente son valores numéricos. Esos no hay necesidad de colocarlos en comilla simple o comilla doble, ¿listo? Bien. Podemos hacer también con estas listas, podemos hacer algo de lo que estuvimos manejando ahorita, que fue el slicing. Les voy adelantando algo, haciendo como un spoiler. Podemos hacer slicing, imprimir de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. ¿Listo? Podemos utilizar, miren aquí, vamos a ver qué nos invita esto. Permite duplicar, listo. Veamos algunas de las funciones de las listas. Podemos hacer, mirar cuál es la longitud de nuestra lista. ¿Se acuerdan de la función len? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos aquí de funciones adicionales? En el archivo de funciones adicionales había una función que se llamaba len, la función len. Ahora voy a utilizar esa función len para utilizarla en listas. Es más, estas funciones que vemos aquí, el operador in, también me va a servir para usarlo en una lista. Voy a utilizar primero el operador len, ¿listo? O la función len mejor. Entonces vamos a mirar cuál es el tamaño de una lista. Para mirar el tamaño de una lista, vamos a utilizar la función len, ¿listo? Vamos a ver, 2 puntos por acá. Entonces voy a colocar len de la lista. Vamos a ver de qué tamaño es la lista número 1. ¿Cuántos elementos hay en la lista número 1? Vamos a ver cuántos elementos. 2, 4, 5 elementos. Entonces voy a preguntar por len de lista 1. Len de lista 1, y como esto no me muestra un resultado en el shell, voy a envolver la función len, la voy a envolver en una función print, ¿cierto? Ahora sí puedo ver cuál es el resultado de len. Vámonos por acá. Voy a ejecutar entonces Python listas, ejecutamos. La penúltima impresión es la impresión de la lista 2, ¿sí? Y la última impresión es de 5, me indica el tamaño de elementos o el número de elementos que tiene la lista 1. Lista 1 me dice que tiene 5 elementos, efectivamente tenemos 5 elementos. O si yo llego y copio esta línea 11 de programación y la pego abajo en la línea 12, pero esta vez quiero saber el tamaño de la lista 2. Si ahora me voy aquí al shell, aclaro el shell y luego ejecuto, me doy cuenta que ahora el tamaño de la lista 2 es de 7 elementos. La lista 2 me dice que tiene 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos, ¿vale? Entonces, la función len me va a servir para saber cuál es el tamaño de una lista, ¿vale? Estamos hasta aquí. Pregunta, ¿cuál será el tamaño de la primera lista que organizamos acá? La primera lista, la lista que está en la línea de ejecución número 1, en la línea 1. ¿Cuál es el tamaño de la primera lista? Vamos a ver quién es el chat más rápido del oeste. ¿Cuál será el tamaño de la primera lista? Vamos a mirar. Veamos, 2, 2, 2, correcto, 2 elementos, ¿no? No se cuenta el tamaño de letras, no se cuenta el tamaño de letras, sino el tamaño de los elementos que están separados por esa coma. Entonces aquí hay una coma que va a estar separando cada uno de los elementos. Por ejemplo, la lista de nombres va a tener 3 elementos o 3 nombres, ¿cierto? Ese va a ser el tamaño. Bien, vámonos con otra de las funciones de las listas. Déjenme ver. Bueno, aquí tenemos, la función type. ¿Se acuerdan de la función type? Vamos a utilizar la función type. Voy a colocar aquí tipo de dato. Tipo de dato lista. Vamos con el tipo de dato lista. Para esto usamos la función type, ¿cierto? La función type con Y va a envolver esa lista, por ejemplo, nuestra lista 1, y vamos a preguntar con la función type, vamos a preguntar cuál es el tipo de dato de esa variable lista, de ese arreglo que tenemos ahí. Entonces, para mirar la impresión de esto, vamos a utilizar o envolver esto en un print. ¿Listo? Aquí voy a colocar también un print diciendo que esta parte hace referencia al tamaño de lista, y voy a colocar por aquí un print diciendo que esto hace referencia al tipo de dato lista, al tipo de dato, ¿listo? Que es la última impresión que vamos a ver. Entonces vámonos por acá a nuestro shell de ejecución. Voy a acercar esto un poquito. Vámonos aquí al shell, voy a aclarar en nuestro shell y ejecutemos Python listas. Python listas me dice que el tipo de dato lista se ve de esta manera. Class list. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se veía el tipo de dato para un entero? Por ejemplo, si yo copio esta línea y la pego aquí abajo, y en vez de colocar lista 1, coloco un valor entero, por ejemplo, 12, y ejecuto, me va a mostrar el tipo de dato de ese valor entero, ¿cierto? Voy a aclarar aquí, voy a ejecutar. Me dice que el tipo de dato es int, para un valor entero. Con la lista, me va a decir que el tipo de dato es un tipo de dato list, L-I-S-T, ¿listo? Esta es una de las maneras en las que podemos saber
lista 2, en la que podemos saber si un arreglo es de tipo lista o es otro tipo de arreglo, ¿listo? Aquí, en la línea 17, ahora quiero ver el tipo de dato de la lista 2, entonces voy a aclarar, voy a ejecutar, y ambos, lista 1 y lista 2, son un tipo de dato lista, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, resulta que también podemos usar la función lista para realizar una lista de elementos. Por ejemplo, si yo tengo por acá, ¿se acuerdan que estas listas las realizamos con el separador del paréntesis cuadrado? Voy a crear aquí otra lista. Vámonos aquí con otra lista. Alejémonos un poquito. Esto ya es demasiado cerca. Sí, alejémonos un poquito. Así. Entonces lo que voy a hacer acá es crear otra lista, ¿vale? Vámonos con otra lista. Entonces vámonos con la lista de números. Voy a llamarla num. La lista de números que utiliza este separador. Voy a colocar el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, nuestra lista num, podemos imprimirla, print num. Entonces, nuestra lista num, voy a colocar aquí print función list. Cierro paréntesis, 2 puntos. Vamos a utilizar la función list. Entonces, si nosotros creamos una lista, básicamente como la hemos creado hasta ahora, podemos utilizar el paréntesis cuadrado. Y bueno, si voy a imprimir ese tipo de datos, voy a aclarar acá y ejecuto nuevamente listas, voy a ver como última impresión esa lista, ¿cierto? Pero también puedo crear ese conjunto de datos con la función list. ¿Listo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Voy a crear aquí números 2, num2, otra lista, pero para esta oportunidad voy a utilizar la función list. ¿Cómo se utiliza una función? Bueno, viene el nombre de la función, luego el paréntesis, dentro del paréntesis viene algo que hemos llamado los argumentos, hemos estado llamando como el argumento, ¿listo? Entonces tenemos aquí como argumentos, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Como argumentos de num2 y voy a utilizar también la función de impresión para ver cuál es el contenido de num2. Entonces voy a aclarar aquí mi entorno de ejecución y ejecuto nuevamente Python listas, list type error. Ok. Me va a tocar colocar estos valores, los voy a colocar envueltos en paréntesis. Voy a colocar envueltos esos datos en paréntesis. ¿Listo? Y déjenme ver, ejecutamos. Entonces, adentro de estos valores hay un paréntesis. Eso fue la variación que hice para que no me generara error, ¿cierto? Pero, ¿qué tal si no utilizo paréntesis, sino que utilizo corchetes? Utilizo el paréntesis cuadrado. Voy a aclarar, voy a ejecutar y el resultado es exactamente el mismo. Pero, ¿qué tal si ya no utilizo esos corchetes? Miren que los quité. Y ahora voy a utilizar las llaves. Las llaves son este símbolo que está ahora. Miren que ahora dentro de la función list como argumento están los números, pero envueltos por una llave. Y voy a ejecutar nuevamente, aclaremos acá, voy a ejecutar nuevamente Python listas y el resultado es exactamente el mismo. Es decir que la función lista me permite convertir un conjunto de datos, sea el arreglo que estemos utilizando, cualquiera que sea el arreglo, me permite convertirlo a un formato lista, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice aquí la ayuda de lista, el constructor lista para hacer una lista. Bien, listo. Entonces, lo que me va a permitir la función lista es convertir de un arreglo a otro o de un arreglo a un formato lista. Recuerden que les mencioné que por ahora hemos listado 4 tipos de arreglos, ¿no? Las listas, las tuplas, diccionarios, conjuntos. Entonces, con la función list podemos convertir cualquier otro arreglo en un arreglo de tipo lista, ¿vale? Bien, vamos a ver qué más nos dice por acá. List, dupleset. Bien. Entonces, miren que en nuestra página de ayuda nos habla del otro tipo de arreglos que nosotros podemos tener. Arreglos en inglés, arrays. También se les llama colecciones de datos o Python collections, ¿no? Tenemos estos 4 tipos de arreglos y, bueno, vamos a mirar cuál es la condición para cada uno de ellos. Sin embargo, antes de avanzar, quisiera mostrarles algunas de las funcionalidades que tienen las listas. Resulta que las listas van a permitir cambiar valores. Es decir, que si yo tengo aquí una lista, inicialmente creé esta lista que está acá y después más adelante se me da por cambiar uno de los valores, por ejemplo, este que está acá, quiero cambiar ese valor, la lista me lo permite hacer. ¿Por qué comento esto? Porque resulta que hay un tipo de dato que no lo permite hacer acá, que es la tupla. La lista sí va a permitir cambiar valores de datos, ¿sí? Pero va a permitir agregar valores, va a permitir quitar valores, borrar, modificar. A esto generalmente en programación le dicen mutar, es decir, que va a poder mutar la lista, va a ser mutable, ¿listo? Esto simplemente hace referencia a que se pueden quitar, agregar valores, cambiar, modificar, simplemente es modificar. Cuando ustedes vean que en alguna ayuda de Python dicen la lista es mutable, no, simplemente hace referencia a que se puede modificar, ¿listo? Bien,
mientras que la tupla no, ¿vale? La tupla no se deja modificar. Vamos a ver qué nos muestra aquí la ayuda si seguimos con otro tipo de datos. Bueno, aquí nos muestra también a la indexación o el valor índice. Bueno, indexación, como les decía, es un anglicismo, ¿no? Déjenme ver, miramos en la RAE, indexación. Vamos a ver si podemos usar la palabra. Registrar ordenadamente, sí, indexación. Indexación, sí, la palabra como tal, sí la podemos usar. Listo. Entonces, vamos con la indexación. Acuérdense que nosotros utilizábamos los valores índice para hacer referencia a algún elemento de nuestra variable. Pues resulta que como en un arreglo tenemos varios valores, también podemos hacer uso de la indexación en las listas. Y en esta oportunidad estoy hablando de la lista num, pues en num 1, num 2. Supongamos que sí que hablamos de num, la lista numérica la que tenemos acá. Y quiero ver la posición índice 0 de num. Entonces voy a colocar aquí index list. Quiero ver la posición índice de num. Entonces me voy con num, utilizo el paréntesis cuadrado y coloco la posición 0 de num, ¿sí? La posición índice 0 de num. Entonces simplemente coloco num en la posición 0. Recordemos que entonces estamos utilizando el paréntesis circular únicamente para las funciones, ¿cierto? Y el paréntesis cuadrado lo estamos utilizando para crear listas, arreglos de datos tipo lista, o para hacer indexación. Cuando lo colocamos después del nombre de la variable, estamos haciendo indexación acá. Cuando lo colocamos después de un igual, estamos creando la lista o dándole valores a la lista, ¿vale? Entonces simplemente voy aquí a utilizar la función print, voy a imprimir, vamos a aclarar aquí nuestro archivo Python listas y el valor índice de la posición, el valor que guarda la posición índice 0 es el valor 1, ¿no? Nuestra lista, perdón, es esta lista, ¿no? Nuestra lista 1, 2, 3, 4, 5, en su posición 0 va a estar almacenando el número 1, este que tenemos acá, ¿cierto? Podemos también decirle a la lista que queremos ver los primeros 3 elementos, es decir, desde la posición 0, la posición 1, la posición 2, queremos ver estos primeros 3 elementos. Como el último elemento que quiero ver es el de la posición 2, entonces voy a decirle que voy a llegar hasta la posición 3, ¿no? Voy a imprimir entonces la variable num y voy a hacer un slicing desde la posición 0, 2 puntos, hasta la posición, si quiero que se imprima el 3, tengo que colocar una posición después del 3, ¿listo? La posición 3 es la posición 2, 0, 1 y 2 quiero que se impriman. Entonces, como quiero que se imprima el 3, voy a colocar la posición que viene después del 3, que es la posición 3. Voy a colocar aquí desde el 0 hasta el 3 en la línea 26. Voy a indicar aquí que esto va desde el 0 hasta el 3. Y voy a aclarar aquí mi archivo listas, mi ejecución. Y la última impresión me muestra el slicing de num, de la variable num, de la lista num, con los valores 1, 2, 3, ese que está ahí abajito, ¿vale? Bien. Podemos mostrar la lista hacia atrás. O sea, todo lo que hicimos con el archivo slicing, todo lo que hicimos lo podemos practicar aquí con la lista num, ¿cierto? Incluso mirarlos de atrás hacia adelante. Veamos que la lista num, el recorrido es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a imprimirlos hacia atrás. Para esto voy a llamar a ese arreglo num. Voy a decirle que se vaya a la última posición, que es la posición menos 1. Voy a colocarle 2 puntos. Voy a decirle que llegue hasta la primera posición. Entonces no le voy a colocar nada. Y luego voy a colocar 2 puntos para que me vaya decrementando de menos 1 en menos 1. Entonces voy a colocar menos 1, 2 puntos, menos 1. Entre el 2 puntos y el 2 puntos no hay ningún valor, indicando que el último valor que quiero imprimir va más allá de los índices que tengo para la variable num. Voy a envolver esto en un print y voy a ejecutar, control L, ejecutamos Python listas y vemos el recorrido de nuestra lista al revés, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1. La lista es 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Entonces, todo lo que hicimos con el archivo slicing lo podemos practicar con las listas, ¿vale? Bien, veamos a ver, indexación negativa, gama de índices. Todo lo que hicimos con la indexación, miren, aquí en el archivo de ejemplo, los invito a que cuando termine la clase practiquen todos estos archivos de ejemplo, revisen que todo esto se puede hacer. Bien, y también podemos utilizar la función in en nuestras listas. También podemos hacer uso de la función in, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, en nuestra lista num, ¿vale? Vamos con nuestra lista num. ¿Qué pasa aquí en esta lista? Voy a colocar print, voy a colocar uso de función. ¿Vale? Voy a usar la función in. Y tengo aquí la lista num que guarda los valores 1, 2, 3, 4, 5. Voy a preguntar si el 3 se encuentra en la lista num. Simplemente yo digo 3 in num
La respuesta debería ser falso o verdadero dependiendo de si el valor no está o está, ¿sí? Entonces, si el valor está, el resultado sería verdadero, o sea, sería un true. Voy a envolver esto en una impresión y vamos a ejecutar. Aclaro esto que está acá. Y me dice el uso de la función in. Me muestra que es un true que el 3 se encuentre en la variable num, ¿no? Pero si yo le digo, por ejemplo, 10 se encuentra en num. Esto se puede ver a manera de pregunta. ¿Será que el 10 está en la variable num? Entonces la respuesta que me da es falso. Efectivamente, el 10 no se encuentra en la variable num, ¿vale? ¿Para qué nos puede servir esto? Pues, por ejemplo, cuando nosotros queramos ejecutar alguna función condicional. Por ejemplo, en las funciones condicionales, recuerden ustedes que ejecutamos el valor si la condición es verdadera. Resulta que esta condición se puede dar no solo a manera de un operador de comparación, sino que también se puede dar a manera de una operación de pertenencia, por ejemplo, utilizando la función in. Miren que el resultado de estas operaciones de comparación es true o false, así como la que nosotros teníamos ahorita. Si el valor está o no está en una variable, también vamos a tener el resultado de true o false. Siempre y cuando el valor que tenemos aquí sea true, entonces se va a ejecutar la condición de ese if cuando ese valor sea true. Si es falso, pues simplemente se salta el else. Pero si hay más preguntas, entonces podemos utilizar el if. Recordemos el uso de la función condicional en Python. ¿Listo? Bien. Profe, ¿y la is es similar o qué función tiene is? Dices la comparación exactamente igual. Por ejemplo, mire que acá tenemos la variable num, o mejor dicho, la lista num es 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y la lista num 2, vamos a colocar aquí. Voy a imprimir num y voy a imprimir num 2, ¿listo? Vamos a imprimir num y num 2. Voy aquí a aclarar esto. Hagamos esto un poquito. Entonces aquí voy a imprimir num y num 2. Ejecuto Python listas y veré que num y num 2 son iguales, son exactamente iguales. Lo que voy a hacer a continuación es preguntar si num es num 2. Es una manera como de hacer una comparación de los valores. A manera de como de pertenencia exacta, podríamos decirlo así. Vamos a ver, vamos a ejecutar esto que está aquí, aclaremos. Entonces, num, mentira, que me salió un falso. ¿Cómo es que sale num? Y espérame. Revisamos porque entonces me han tumbado muchos profesores diciéndome mentiras. Cambiar elementos, agregar, eliminar, listas, comprehension, métodos, no, no es. Espérame, la miro en inglés. ¿Dónde está? Espérame un segundo y ya le respondo la pregunta. ¿Dónde está? Ah, sí, acá. Y acá. Vamos con... ¿Dónde está? Espérame un segundito y ya le respondo. Los operadores de identidad se utilizan para comparar los objetos. No si son iguales, sino si en realidad, espérese, lo pasamos al inglés. Son usados para comparar objetos. Si no son iguales, pero si en la actualidad son el mismo objeto con la misma localización de memoria. Ah, ya. O sea, utilizan la misma localización de memoria. Si es o no es. Ah, por eso nos dio falso. Por eso el valor que nos dio fue falso. Entonces, si imprimimos, cambiamos aquí al inglés. Si nosotros tenemos acá, tenemos nuestro X es Apple, Banana, Y es Apple, Banana, son las mismas listas, ¿cierto? Pero aquí estamos utilizando la variable Z para igualar a la variable X. La variable Y la creamos aparte. Tiene los mismos elementos, pero está en otra posición de memoria porque se creó aparte, se creó diferente. La variable Z está haciendo un llamado, está siendo cargada con los mismos valores de X. O sea que podríamos decir que en esta ocasión X es Z, ¿cierto? Con esta igualdad. X es Z. X y Y, a pesar de que tienen los mismos valores, si yo utilizo la función is, el resultado va a ser falso, precisamente por las posiciones de memoria diferentes. Aquí, cuando pregunto X y Y, el resultado es falso, ¿sí? El resultado que me da es falso. Pero cuando pregunto si X es Z, el resultado es true, es verdadero, ¿vale? Que es diferente a preguntar si los elementos son los mismos. Cuando yo pregunto si los elementos son los mismos, estoy preguntando si X es exactamente igual a Y o tienen los mismos elementos con el doble igual. Ahí el resultado va a ser un true, porque efectivamente ambas listas contienen los mismos elementos, ¿sí? Pero a lo que hace referencia básicamente es a la posición de memoria. Si nos vamos entonces ahora aquí a nuestro replit, yo podría decir que tengo num1 igual a num, ¿cierto? Num1 igual a num. Estoy tomando la variable num, esta que estoy imprimiendo acá, y la estoy colocando en la posición num1 también. O sea, tengo dos variables, voy a colocar esto acá arriba. Entonces tengo num1 y num. Num1 y num van a almacenar lo mismo. Voy a imprimirlos acá. Voy a hacer un control C, control V, y voy a decir que se imprima.
que se imprima num, num1 y num2. Voy a preguntar si, vamos a preguntar si num1 es num. ¿Listo? Vamos a preguntar si num1 es num. Y voy a preguntar si num2, vamos a hacerlo así, num2 es num. ¿Perdón? Entonces, la primera pregunta me debería dar un verdadero, un true, porque efectivamente estoy haciendo num1 igual a num. La segunda me debería dar un falso, false, porque si bien num2 tiene los mismos elementos de num1, no está apuntando a la misma posición de memoria. Entonces voy a aclarar, voy a volver a ejecutar mi archivo Python list, Python, 11, Python 11 listas y me voy a ir al final. Y como podemos ver, efectivamente, la primera respuesta es true, la segunda respuesta es false. ¿Listo? Y eso es lo que hace el operador is. Vale, profe. Vale. Listo. ¿Dónde íbamos? Listas. Vamos a ver qué otras funciones tienen las listas. Vamos por acá. A ver, vimos el in. Aquí en el ejemplo que nos muestra esta página, entonces se utiliza el if para mirar efectivamente si ese elemento se encuentra en la lista, entonces se realiza una impresión. Sí, efectivamente, el elemento aparece en la lista de frutas. ¿Sí? Es una de las maneras de utilizar ahí la condición. Cambiar valor. Bueno, pónganle cuidado. Voy a crear un segundo archivo de listas, ¿vale? Voy a crear un nuevo archivo por acá. Voy a llamarlo 12 listas2.py. Listas2.py. Bien. Aquí voy a ir nuevamente con una lista. Voy a llamarla num. Y voy a envolver aquí los números 99, 34, 25, 56 y 72, ¿vale? Vamos a tener aquí esta lista de números, vamos a hacer la impresión de esta lista de números y resulta que lo que vamos a hacer ahora es empezar a modificar algunos de estos datos. Por ejemplo, el dato que está en la posición índice 1. Miren que la posición índice 1, acuérdense que las posiciones índice inician en 0, ¿no? 0, 1, 2, 3. Entonces, en la posición índice 1 hay un 34. Yo podría irme o apuntar a la posición índice 1, como lo hemos estado haciendo, num, paréntesis cuadrado 1. Y puedo cambiar el valor de esa posición índice simplemente colocando un operador de asignación. Supongamos que ahora quiero que se almacene ahí el valor de 88. Y luego voy a mirar qué pasa con toda la lista num, con toda la lista. Entonces, la primera impresión va a ser la lista original, num con 99, 34, 25, 56, y la segunda impresión va a ser con la lista num modificada, es decir, esa posición índice fue modificada, ya no aparece un 34, sino que debería aparecer un 88. Entonces, ahora me voy aquí al shell, voy a aclarar esto, voy a escribir Python y me voy con el archivo 12 tabulado para autocompletar, le doy enter y mire que las dos listas son muy similares, solo que cambia en la posición índice 1. Miren, la primera lista es 34, la segunda lista es 88. A esto nos referimos cuando hablamos de que la lista es mutable, es decir, que puede cambiar estos valores, ¿sí? Pueden cambiar sus valores. Bueno, también nos habla de que se pueden cambiar un rango de valores. Así como nosotros podíamos cambiar, aquí, inglés, eso. Así como nosotros podíamos cambiar un solo valor, por ejemplo, la posición 1, que es aquí banana, se cambia por la posición aquí 1, blackcurrant. Se cambia la posición índice 1 y después se imprime y se va a ver efectivamente ese cambio. También se puede hacer con un rango de valores. Por ejemplo, aquí estamos hablando desde la posición índice 1 hasta la posición índice 3. Recuerden que no se toma la posición final, sino que se toma una posición antes. Es decir, que hablar de la posición índice 1 a la 3 indica que voy a tomar el valor índice 1, que es banana, y el valor índice 2, que es cherry. Voy a tomar esos dos valores. La posición índice 3 es orange, ¿cierto? Pero esa no se tiene en cuenta. Recuerden que cuando hacemos slicing, el valor final se toma una posición después de la que debería. O sea, el valor que se coloca aquí es una posición después. Para saber cuál es el rango que se está tomando en el slicing, pues simplemente le quitamos un valor al valor final. Entonces decimos que va desde la posición índice 1 hasta la posición índice 2. Estas dos posiciones son las que se están segmentando con este slicing. Estamos diciendo, tome desde la posición índice desde la posición índice 1 hasta la 2 y reemplácelos con estos valores que están acá. Cuando se imprime, se va a imprimir la lista Apple, Blackcurrant, Watermelon, Orange, Kiwi and Mango. Se van a imprimir esas variables cambiando esos dos elementos, ¿listo? Esos dos elementos de ahí son los que cambian. ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, aquí esto es exactamente lo mismo. Seguimos haciendo práctica de valores. Bueno, algo que nos coloca como reto. Los invito a que vayan
pasando estos retos para que vayan mirando qué es lo que sucede cuando tomamos dos valores. Decimos que tomo desde el elemento 1 hasta el elemento 3, es decir, dos valores. Tomo estos dos valores y los reemplazo por uno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasará? ¿Cómo lo puedo hacer? Resulta que este elemento está también en una lista. Entonces, ¿ahí qué es lo que pasará? Los invito a que revisen dentro de los retos a ver qué es lo que pasa realmente. Y miren que ahora tenemos otra función, funciones que nos van a ayudar en utilizando las listas. Con estas funciones vamos a estar acudiendo varias veces, sobre todo la función append. Cuando la veamos más adelante, quiero que recuerden mucho la función append. Por ahora vámonos con la función insert, ¿listo? Vámonos con la función insert. ¿Qué es lo que hace la función insert? Vámonos por acá a nuestro replit. Vamos aquí al replit. Epa, muy cerquita. Y entonces voy a colocar aquí función insert. Recuerden que lo llamamos función o método. Técnicamente hablando es un método, pero por ahora voy a llamarlo función para no confundirlos. Función insert. ¿Cómo se utiliza la función insert? Resulta que a esta lista, que la llamamos arreglo, también algunas veces podemos llamarla objeto. Digamos que a esta lista, que se llama un arreglo, vamos a llamar a esa lista, y voy a utilizar la función insert. ¿Por qué? Lo que quiero es lo siguiente, colocar un valor índice. Si ustedes se dan cuenta, aquí me está dando una ayuda replit. Quiero utilizar esta ayuda en este momento. En la parte inferior aparece la ayuda insert, entre paréntesis, index, object. El index es la posición índice en la cual quiero insertar un nuevo elemento. Y object es ese nuevo elemento que quiero insertar. ¿Listo? Entonces vamos a colocar num.insert, abro paréntesis, y si nosotros tenemos esta lista num, voy a decir que en la posición índice 2, bueno, acuérdense que aquí ya lo modificamos, ¿no? Aquí la modificación, voy a colocarla acá. Voy a colocarla aquí. Este es nuestro nuevo num. Abajo está con, ya no tiene 34, sino 88. ¿Por qué 88? Porque aquí lo modificamos, ¿no? En la línea 3 modificamos esa posición índice 1. Nuestra lista num está definida en la línea 5. 99, 88, 25, 56. Ahora, voy a utilizar aquí, en la línea, en el valor índice 1, en la posición índice 1, voy a insertar un nuevo valor. Por ejemplo, 77. Quiero que mi lista quede 99, 77, 88, etc. Entonces voy a decirle con la función insert que me vaya a la posición 1, la posición índice 1, y me coloque el objeto 77. ¿Sí? Y luego nos vamos a imprimir esa modificación. Vamos a darle control B, print num. Vamos a ver cómo se insertaron esos datos. Para esto voy a darle control L, voy a ejecutar Python listas 2 y vamos a ver que la segunda impresión efectivamente tiene el 77 colocado en la posición 1 utilizando la función insert. ¿Listo? Utilizando la función insert. Vamos a ver qué más tenemos por acá. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Me tengo que desconectar, pero no se le olvide revisar después la clase, ¿no? Lo que hace falta. Bueno. Profe, esos comandos como insert se utiliza también en las bases de datos, ¿no? Modificar, eliminar, entre otras, y hacer consultas. Sí, eso es para hacer consultas, sí, correcto. Así es. Por ahora la estamos utilizando aquí en las listas, ¿vale? Bien, esta es la que quiero que recuerden. Por favor, acuérdense de esta función o este método, la función append, ¿listo? ¿Qué va a hacer la función append? Pues va a adicionar un valor al final de la lista. Tenemos una lista y esa lista, utilizando la función append, y como argumento de esa función colocamos un valor adicional, pues ese valor se va a adicionar precisamente en nuestra lista, ¿vale? Al final la lista quedará con apple, banana, cherry, orange, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en nuestro replit cuando utilizamos la función append. Voy a colocar aquí función. Vamos con la función append. Y nuevamente, así como utilizamos la función insert, usamos la función append con num.append. Abrimos y cerramos paréntesis. Bueno, si ustedes se dan cuenta, cuando escribo append, miren que la misma ayuda del replit me dice qué es lo que espera o cómo espera ser utilizada la función append. La función append viene siendo utilizada con append y entre paréntesis el object. Generalmente cuando hacemos alusión a un object o cuando la ayuda de Python nos habla de un object, nos puede hablar de un valor que puede ser un valor string, un entero, un flotante, un booleano, o puede ser incluso también un tipo de dato lista, puede ser una tupla, puede ser un conjunto, puede ser un diccionario, ¿listo? Entonces aquí lo que vamos a colocar es un valor numérico, ¿sí? Si nuestra lista num llega hasta el 72, miren que el último valor que almacena la lista num es 72, inclusive habiendo colocado, adicionado este 77, entonces ahora vamos a decirle que queremos adicionarle otro valor. Voy a colocar aquí, copiar esto, y antes de la función append, vamos a decir que nuestra lista num
tiene el 77 en la posición 1. Ahora, ¿cómo quedará después de utilizar la función append? Y voy a decirle que, digamos que quiero colocar el número 100, ¿sí? Entonces, ahora, nuestra lista num va a quedar así como la teníamos aquí arriba. Control C, así como la teníamos aquí arriba, el valor índice en la posición 1 es el 77, luego el 88, el último valor era el 72, pero después de utilizar la función append, entonces vamos a tener como último valor el valor 100. ¿Listo? Vamos a usar la función de impresión. Vamos a imprimir acá. Control B, para ver cómo queda. Para esto aclaremos nuestro shell y ejecutemos Python listas 2. Miren que en la última ejecución de la lista num aparece el número 100 con la función append. Entonces, tengo la lista append el número 100, ¿vale? Append me va a permitir adicionar valores a mi lista, ¿vale? Eso es lo que me va a permitir append. Bueno, tenemos aquí insert, ya utilizamos insert. Extend. Ok, extend me permite obtener una lista más grande, es decir, convertir dos listas en una. Voy a utilizar aquí la ayuda que me da este programa. Entonces, imaginen que tenemos una lista, this list, con apple, banana, cherry, y tenemos otra lista que se llama tropical, mango, pineapple, papaya, popeye, papaya. Y utilizamos la función extend. Tomamos desde la lista thisList, apuntando con la función extend, thisList.extend, y adentro colocamos la lista tropical. Es decir, es como una fusión de listas. Tomamos esta lista, punto, extiéndamelo a esta lista. O le estamos diciendo a Python, tome esta lista, es decir, esta que está acá, y extiéndala con esta lista, o sea, esta que está acá. ¿Listo? Y vamos a mirar cómo nos queda finalmente nuestra lista, que debería tener 3 elementos. Finalmente, cómo queda cuando se ejecuta. Así aquí ya se ejecutó. Entonces, finalmente, nuestra lista queda con 6 elementos. La lista inicial y la lista con la cual se extendió, ¿no? Para eso funciona extend, o para eso se utiliza la función extend. Una pregunta, si yo quiero adicionar una de las listas que tiene la otra plantilla, ¿yo la puedo adicionar o se puede dentro del código? ¿O solamente es dentro del código? Si yo quiero, digamos, ahí donde append, adicionar la lista en la plantilla en las que editó ahorita anteriormente, ¿yo las puedo adicionar? No entiendo, o sea, en vez de usar un elemento aquí en append, usar una lista. Sí, señor, de la otra plantilla donde se hizo el código. Ok, no, de la otra plantilla. No le Sí, entiendo. de las listas. Sí, hay una plantilla anterior que colocó unas listas y yo quiero pues agregarlas a esa parámetro, a ese método. ¿No se puede? No. Primero, bueno, en este archivo no hemos llamado, no hemos hecho el llamado a las variables que tenemos acá. Bueno, pues las variables están en todo el proyecto, tal vez se puedan llamar, ¿no? Pero la cuestión es que para la función append no podemos utilizar otra lista. Resulta que la función append trabaja elemento por elemento. O sea, si yo tengo, supongamos que tengo la lista num2 y tiene los valores 9, 8 y 7, 9, 8 y 7, y voy a utilizar num.append, y dentro de append voy a colocar la lista num2, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con la ejecución. Vamos a ejecutarlo acá. Voy a irme entonces a mi shell, voy a aclarar, y ejecuto Python listas 2. La última, aquí no me mostró, voy a imprimir num. Bueno, técnicamente en un editor de código podríamos encontrarnos con diferencias aquí, ¿no? El editor de código tal vez no nos deje hacer esto. Tal vez este elemento que está acá se adicione como todo un elemento del arreglo, se adicione como todo un elemento, pero no como parte de los elementos que tenemos aquí, ¿sí? Cosa diferente sería que yo tomara, voy a mostrarle la diferencia. Por ejemplo, si usted se da cuenta, num2 es este arreglo que está acá. Si coloco el arreglo aquí, va a quedar adicionado, en la última posición va a quedar un arreglo con esta separación, con el paréntesis cuadrado. Pero si yo utilizo estos elementos 9, 8, 7, 6, los utilizo así en la variable, miren. La diferencia sería prácticamente esto, ser lo siguiente. Si yo adiciono la lista, tal cual, esa lista va a quedar como un elemento dentro de mi lista num, ¿sí? Pero si yo quiero adicionar varios elementos, aquí voy a encontrar conflictos. La cuestión es que si yo quiero que toda mi lista quede con los elementos 9, 8, 7, de esta manera no va a poder quedar, van a quedar es como un conjunto de elementos, como un arreglo. Vamos a ver qué pasa si yo ejecuto esta línea 16. Vamos a ver qué nos dice el programa Python listas 2. Entonces, Python listas 2 me dice que hay un error. Hay un error utilizando la función append, ¿sí? Toma exactamente un argumento, pero nosotros le estamos dando 3. Entonces, que no se puede hacer, no es permitido, no nos deja hacer eso, ¿vale? Pero si yo quito esa línea, la quito,
¿cierto? Para ver qué es lo que hace append de toda una lista. Voy a decirle ahora sí que quiero adicionar toda una lista. Vamos a ver cómo queda impresa la variable num, ¿no? Entonces me voy nuevamente aquí, aclaro y ejecuto Python listas 2. Y el último dato no queda, o bueno, los últimos 3 valores no quedan como el valor de 9, aparte el valor de 8, aparte el valor de 7, sino que queda un solo elemento como si fuera una lista. De hecho, eso nos lo permite hacer Python, decir que tenemos un elemento de tipo lista. ¿Se acuerdan que las listas pueden ser cadena de caracteres, pueden ser enteros, pueden ser flotantes, pueden ser booleanos, también pueden ser listas, el elemento puede ser lista, también el elemento puede ser una tupla, un elemento puede ser un diccionario, esos tipos de datos de los que nosotros habíamos hablado aquí en este archivo de Excel. Entonces, este elemento en la lista puede ser otra lista, ¿sí? O este elemento en la lista puede ser una tupla, puede ser cualquier agrupación de datos. Así como cada uno de esos elementos puede ser cualquier tipo de dato primitivo, string, entero, float, ball, cada uno de esos elementos puede ser un arreglo, ¿vale? Y no va a haber problemas con Python en eso. Lo que sí va a tener problemas es en el uso de la función append. Para adicionar elemento por elemento, si yo quiero adicionar el elemento 9, 8, 7 y 6, voy a tener que hacerlo así como les acabo de decir, elemento por elemento. Entonces, append 9, append 8, append 7. Vale, Diferente, sí. Diferente sería usar la función extend. Extend sí me permite colocar varios elementos. Entonces, por ejemplo, si ahora sí quiero que mi función num quede con estos elementos, ya no de esta manera, miren, ya no así, sino que quede con viene el 100,9, es decir, que no venga este separador del paréntesis, sino que venga 100,9,8,7. Entonces, ahora sí utilizo la función extend, ¿listo? Vamos a utilizar esta función extend que está acá, ¿vale? Vámonos aquí, la voy a colocar. Bueno, no sé si antes de continuar te respondí a la pregunta. sí, señor, muchas gracias. Justo. Pues vámonos con la función extend. Para la función extend, entonces voy a decirle que me voy con la función num. Para esto, pues voy a borrar este append de la línea 15. Voy a borrar el append de la línea 15 y voy a dejar aquí num.extend, abro y cierro paréntesis. ¿Listo? Es la manera en la que usamos las funciones. Estas funciones tipo método, tomamos la variable que es tipo lista, tomamos la lista .extend y adentro voy a colocar num2. Ahora sí, voy a decir, vamos a imprimir cómo queda nuestra variable num. Vamos a ver cómo queda nuestro num después de utilizar la función extend, teniendo otra lista llamada num2. Entonces vamos a aclarar acá, control L, y voy a ejecutar listas 2. Ahora sí, nuestros elementos quedan separados, 10, 9, 8, 7, ¿no? Antes, ¿cómo estaban? Antes estaban agrupados en una sola lista, es decir, era una sola posición. Si yo iba a preguntar por el valor de esta posición, me iba a mostrar todo este conjunto de datos, ¿listo? Es decir, toda una lista. Esa sería como la diferencia al utilizar append y extend. Vamos a ver qué otra tenemos por acá. Extend, listo. Adicionar cualquier iterable. Bueno, sí, sigamos. Esto es básicamente lo mismo. Bueno, para eliminar elementos de una lista, podemos utilizar la función remove o podemos utilizar la función pop, ¿de acuerdo? Para eliminar los elementos de una lista. También la función delete, pero la sintaxis es diferente. También la función clear por acá nos permite utilizar. Vamos a borrar elementos de la lista, ¿vale? En nuestra página de ayuda nos dice que si tenemos, voy a pasar esto al inglés, es mejor en inglés. Voy a mirar en el ejemplo que para eliminar elementos de una lista puedo utilizar la función remove. La función remove me permite eliminar elementos de una lista. Si tengo la lista Apple, Banana, Cherry y le digo list.remove banana, le estoy diciendo de esta lista quíteme banana y me van a quedar estas dos opciones, Apple y Cherry, ¿vale? Vámonos a nuestra lista aquí y voy a colocar función remove. Vámonos con la función remove, ¿listo? Entonces voy a decir num.remove, abro y cierro paréntesis. Recordemos qué valores hay en la variable num. Tenemos todas estas variables, ¿no? O sea, todos estos números. Para colocarlo mejor acá. C y peguémosla por acá. Control V. Tenemos 100, 9, 8 y 7. Bien. Entonces, tenemos en nuestra variable num, tenemos estos valores. 99, 77, etc. Esta es la que tenemos hasta ahora porque la última función que usamos fue la función extend. Y así quedó nuestra variable num o nuestra lista num. Ahora voy a decirle que quiero remover, por ejemplo, el número 100. Quiero remover el número 100, entonces voy a decirle num.remove 100. Y vamos a imprimir cómo queda nuestra variable num. Vamos a ver print num. Nos vamos por aquí a la ejecución en el shell. Decimos Python listas 2. Y la última ejecución es ahora nuestra lista, pero con el valor de 100 removido. Lo quitamos ese valor de 100, ¿vale?
Para eso nos va a servir la función remove en caso de que quisiéramos quitar algún valor. Otra función que nos va a permitir quitar un valor es la función pop, pero esta vez el valor que va adentro es diferente. Vamos a ver qué ayuda nos permite el replit. Por ejemplo, si yo utilizo num.remove, cuando escribo remove o la función me muestra la ayuda, o Python me muestra la ayuda de la función remove, miren que adentro me dice que va un valor. Entonces debo colocar un valor, como lo que dice acá, ¿no? Coloqué el valor de 100, que es el valor que se elimina. Pero cuando yo escribo num.pop y abro paréntesis, miren que num.pop me dice que en la ayuda que adentro debe ir es un valor índice. O sea, no va un valor, sino un índice, una dirección. Esa sería como la diferencia entre el uso de remove y pop. Con remove coloco el valor, con pop coloco el índice. Entonces imaginen que quiero eliminar de la lista num. Recordemos cómo está ahora definida nuestra lista num. Voy a colocarla acá, voy a colocar aquí uso de la función pop. Uso de la función pop. ¿Cómo queda nuestra lista num? Está sin el 100, ¿no? Esta es nuestra lista num. Espacio y aquí espacio. Esta es nuestra lista num. Porque ya pues quitamos con remove, quitamos el 100. Ahora, ¿qué pasa si queremos utilizar pop? Y quiero borrar de aquí este 88. El 88 lo quiero borrar. ¿En qué posición índice está el 88? La posición 0, 1, 2. En la posición 2 está el 88, entonces en pop voy a colocar aquí la posición 2. Es muy frecuente, y quiero que sepan esto, que los editores de código, las páginas que nos van a permitir escribir código en Python, generalmente todas estas páginas, todos estos editores vienen con ayuda. Y es muy útil utilizar esta ayuda, ¿no? Sepan cómo utilizarla. Por eso yo lo coloqué aquí la ayuda cuando utilizamos la función remove y la ayuda, cómo utilizar la ayuda cuando nos aparece la función pop o cuando vamos a hacerlo con la función pop. Entonces ahora voy a utilizar el print. ¿Qué espero de este print? Que se vea la variable numérica, pero esta vez sin el valor en la posición índice 2, es decir, sin este 88. Voy a quitar ese 88. Quiero que se vea de esta manera mi lista num. Entonces voy a aclarar aquí. Voy a ejecutar Python listas 2, ejecutamos listas 2 y me muestra ahora ese listado num, pero sin el valor 88. Ya se removió ese valor 88. Una función utilizó el valor, otra función utilizó el índice, ¿vale? Vamos por acá. Otra manera de eliminar un elemento es por medio de cuando nosotros no le colocamos ningún valor índice a pop, simplemente elimina el último elemento, ¿listo? Pero la idea es colocarle un valor índice. Si no le colocamos ninguno, elimina el último elemento. La función del. La función del la podemos utilizar con esta sintaxis del espacio la lista, pero esta vez la lista debe venir con su indicador índice, con su posición índice. Tengamos en cuenta que cuando nosotros decimos la lista en su posición índice, estamos apuntando a un elemento exclusivamente. Entonces, utilizar del, que viene de la palabra de la contracción a la palabra delete o borrar, está apuntando hacia un elemento en específico. Este también nos puede servir para eliminar un elemento de mi lista. Por ejemplo, vámonos con el uso de la función, vámonos con la función del. Pues vamos a utilizar del. Tal vez en el sentido estricto de la palabra no se utilizaría como una función, más como un operador, pero bueno, vamos a utilizar la función del. ¿Listo? Tenemos aquí nuestra variable num, 99, 77, 25, Supongamos que quiero borrar este 99. Este 99, ¿en qué posición está? Está en la posición 0, ¿no? O sea que num en la posición 0, num en la posición 0 es el 99. Esto que está aquí es el 99. Simplemente voy a decirle del espacio num en la posición 0 y vamos a imprimir, a ver cómo nos queda. Cuando imprimamos, la idea es que esa impresión no nos muestre ahora el valor de 99, simplemente nos muestre la lista desde 77 hasta el 7, ¿cierto? Vamos a ver si esta impresión de la línea 30 efectivamente nos muestra la variable num desde el 77 hasta el 7. Vamos aquí, al shell, voy a aclarar, control L, y voy a ejecutar Python listas 2. Efectivamente, la última lista ya no aparece con ese valor de 99, ¿no? La última lista removió o borró ese valor del 99. Otra de las funciones que nos permiten borrar es la función clear. Y por aquí tenemos la función clear, pero resulta que la función clear nos borra todo, borra todos los valores de la lista o todos los elementos de la lista, nos deja una lista en blanco, ¿listo? Si nosotros le damos aquí en Try Yourself y dejamos nuestra página en inglés, cuando intentamos ver qué es lo que imprime la lista, después de que, bueno, tenemos nuestra lista, después utilizamos la función clear y le decimos, imprima qué es lo que hay dentro de la lista, pues clear resulta que me borra todo lo que hay dentro de la lista. Me imprime algo vacío, me imprime simplemente los delimitadores, paréntesis cuadrado,
de esa lista, ¿vale? Clear me borra absolutamente todo. Aquí podemos utilizar clear para la variable num2, por ejemplo. Si nosotros queremos borrar toda la lista, voy a colocar aquí función clear. Entonces, aquí podría yo decir que utilizo num2.clear. Num2.clear, abro y cierro paréntesis, y voy a imprimir ahora num2. La variable que voy a imprimir ahora es num2. No voy a imprimir num solita, sino que la que voy a imprimir es num2, que es la que acabo de borrar. ¿Listo? Vamos aquí al shell, aclaremos, ejecutamos Python listas 2 y se ve al final la impresión de esa lista vacía, que corresponde precisamente a la impresión de num2. Bueno, quiero ver preguntas. Vamos a ver si hay preguntas. Bien, me cuentan si de pronto voy muy rápido, si consideran que voy muy rápido o consideran que voy muy lento. Cuéntenme. Y es muy importante que por favor realicen prácticas, practiquen. Discúlpenme si voy muy rápido, pero miren, en la página de ayuda, por si se llegaron a quedar en algún momento, en la página de ayuda, vayan a la sección de listas de Python, ¿sí? Vayan a esa sección de... voy a dejarlo aquí en inglés. Traten de dejarlo en inglés. Si no pueden dejarlo en inglés, no importa, déjenlo en español. Pero lo importante es que los comandos sí los vean en inglés, ¿vale? Vayan aquí a la página de ayuda. Recuerden que esta página de ayuda se encuentra en material de clase, ¿no? Vayan a la página de ayuda, la sección que dice Python List o listas de Python, y empiecen a ir avanzando en cada una de estas secciones de las listas de Python. Empiecen a avanzar, ejecuten cada uno de estos ejercicios, de estos ejemplos, y cada vez que terminen en la página le dan clic a Next para que pasen al siguiente ejercicio. Y van a ver todas las funciones que hemos estado haciendo en nuestro replit. Todas las funciones están aquí. Los invito a que practiquen, es muy importante practicar. Esto nos ayuda a recordar muchas de las funciones. Cuando vayamos a utilizarlas, esto nos va a ayudar a recordar que por lo menos existen, ¿no? Y ya podremos utilizarlas así, ¿vale? Muchas gracias. ¿Cómo llega la página? Con mucho gusto. ¿Cómo llega la página de ayuda? En la sección de material de clase, el material de clase que yo les compartí, déjenme ver, en Interactúa con tu docente, acuérdense que ahí en la sección de Interactúa con tu docente hay un foro de material de clase. Aquí en el foro de material de clase, usted le da clic, ingresa y hay un foro que habla del tutorial de Python. Dele clic ahí a ese foro que dice tutorial Python, ingrese ahí y ahí está el último link, corresponde al tutorial. El primer link es la página oficial de Python, que más adelante ya ingresaremos a esa página oficial, ¿listo? Para trabajar Python desde un ambiente más profesional, cada vez más profesional. No se les olvide hacer preguntas. Uy, yo creo que me desaparecí, que me dice ya. No se les olvide hacer preguntas por el foro. José Miguel nos recuerda, no olviden también el acompañamiento que estamos haciendo con mi compañera, los horarios establecidos. Por favor, es muy importante que no se retrasen. Los monitores incluso están para ayudarles en la resolución de los cuestionarios. También pueden ayudarle a resolver los cuestionarios. Si ustedes tienen inconvenientes, pregúntenles a los monitores. Ellos les van a explicar muy detalladamente. Es muy importante que realicen todas las tareas, todos los cuestionarios. Si tienen miedo de ingresar a un cuestionario, díganle a un monitor que les ayude a ingresar y realicen entonces el cuestionario junto con el monitor. Ellos les van a ayudar también a realizar cuestionarios, a realizar dudas, solucionar dudas, a que practiquen incluso también. Pueden acudir con los monitores a eso, a que también les ayuden en la solución de los cuestionarios, ¿vale? También apóyense entre ustedes. He visto que hay muchos estudiantes que no ingresan desde hace 5 días, entonces por favor coméntenle a sus compañeros que ingresen, que no dejen perder esta oportunidad tan hermosa que se presenta en esta ocasión, ¿vale? Ya saben, espero preguntas, nos vemos la clase de mañana. Dios los bendiga, que tengan un feliz día. Déjenme ver, me confirma por favor esos horarios de refuerzo. Bien, en el chat recuerden que los monitores también pueden confirmar esos horarios. Si nos lo pueden pasar aquí, mucho mejor. Los números de contacto de los monitores también nos lo pueden pasar por aquí, por el chat, si son tan amables. En este momento no los tengo. Con gusto, Octavio, bendiciones. ¿Por dónde se realizan los acompañamientos? Entonces, si no estoy mal, creo que los realizan aquí en Big Blue Button, pero también, si ustedes tienen cuenta de la universidad, pueden abrir, los monitores, pueden abrir una sesión en Teams y permitirle a cualquier invitado ingresar a la sesión de Teams, ¿vale? Muchas gracias, con mucho gusto. Y aquí en el chat, José Miguel acaba de compartir los horarios. Quedamos atentos a que en el chat de ustedes comparta también el número de contacto y el canal de comunicación que van a utilizar para esos refuerzos. Yo recomiendo Teams, ya que estamos utilizando Big Blue Button para las clases, ¿listo? Estamos utilizando Big Blue Button para las clases y esto pues no los lleva a confusión de llegar a ver una grabación que corresponda a una tutoría, sino que ya sabemos que todas las grabaciones corresponden a las clases. Por el momento los estamos haciendo por esta misma sesión de clase. Bien, por favor, José Miguel, empiece a realizarla, revise cómo hacerlas en Teams y coménteles a los demás. Muchas gracias, con mucho gusto. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo, bendiciones. Hasta luego, profe. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Chao, con gusto. Chao.